cuando vemos el título de la lección, nos damos cuenta que pues es algo un poquito más elaborado que el título, arrepentimiento. En la portada de la lección muestran una mujer, muestran la foto de una mujer mostrando arrepentimiento y una figura tras ella que simboliza a Jesús tomándola de sus hombros. Ella está inclinada de rostro con su mano entre las cejas, parece que está llorando. Entonces el arrepentimiento debe serse con mucha sinceridad y de corazón. ¿Alguien puede leer el versículo de memoria, por favor, que se encuentra en Primera de Juan 9? Permítame un segundito. A veces necesito lentes y a veces no, depende del nivel de estrés que tenga. Un segundito, por favor. Mateo, si puedes tener lección en la pantalla, por favor, que vamos a hacer muchas referencias a los versículos que la lección tiene ahí. Y dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Primera de Juan 1:9. Aunque en el pueblo de Dios, mis hermanos, había hechos, aunque este mismo pueblo había hecho pocos días antes un pacto solemne con Dios, se había comprometido a ser obediente. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, así nos damos cuenta de que no nomás una vez, pero varias ocasiones el pueblo de Israel se comprometía a ser obediente con los mandatos de Dios, pero ¿qué pasaba después? Terminaban fracasando en ese esfuerzo de vivir en buen plan con Dios, y así nos pasa a nosotros. Aarón, sucedió que cuando Moisés fue al monte por las tablas, el pueblo se degeneró y el pueblo se había quedado al mando de Aarón, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Querían un ídolo tangible, ¿verdad? Y a veces ese es uno de los mayores obstáculos que nosotros tenemos como cristianos. Dice la palabra que Dios es espíritu, ¿verdad? Y nosotros a veces quisiéramos verlo, quisiéramos tocarlo, quisiéramos hablar como quien habla con otro ser humano, pero no, Él es espíritu y no nos es permitido verlo, porque el día que lo veamos posiblemente no podamos resistir la magnitud de su solemnidad, de su espiritualidad. ¿Por qué? Porque somos carne. Entonces, en la introducción vamos a hablar mucho del arrepentimiento y del perdón. ¿Ok? Mis hermanos, yo estoy acostumbrado a repasar día por día. ¿Ok? Y yo sé que es mejor quizás leer la lección, crear un sinopsis de lo que es toda la lección y explicarla basado en lo que uno aprendió. Pero yo tengo una persona que admiro y es un siervo de Dios, es el pastor Finley, Mark Finley. Él ha hecho muchos libros, ha escrito libros, un gran líder en nuestro pueblo. Y lo he visto cómo repasa la lección de una manera tan sencilla. Te agarra el librito y se va y lo explica y lo explica con tanta sencillez. Y digo, bueno, pues entonces ese es mi consuelo.
Vean saber que esta persona lo hace con tanta sencillez, y de otra manera no lo podría hacer yo, porque pues como mi hermano Bacawi nos dijo una vez que él cuando da su lección agarra y toma notas y se prepara y da la presentación de acuerdo con las notas que él tomó, y así es algo, así es mi carácter también, mis hermanos. Entonces, si nos vamos el día domingo, Mateo, por favor, si lo puedes poner ahí, vamos a enfatizar poco de lo que el escritor de la lección dice, pero vamos a tratar de cubrir los pasajes bíblicos que están allí, porque me gusta la expresión al pie de la palabra. Y esa, entre muchas cosas, si se nos pasa algo de lo que el comentarista dice, que no se nos pase lo que es la palabra. Empieza la lección diciendo que había sido una semana muy ajetreada. Mis hermanos, ¿nuestras hermanas están ajetreadas o no? ¿Quién tiene quién puede decir, mi semana fue muy relajada y me sentí bien relajado y pude hacer todo lo que quería hacer? Y, ¿verdad, mis hermanos, que a veces parece que carecemos de suficiente tiempo para lograr lo que queremos lograr? Como que siempre queremos tener mayores logros y no se puede, mis hermanos. No se puede. Para nosotros como humanos no se puede. Pero leyendo esta lección me acordé de los días de la creación, cuando Dios creó el mundo. ¿Cuántos fueron los días de la creación? ¿Se acuerdan cuántos días fueron los días de la creación? 6. Pero dice, si nos vamos a Génesis, ponen en Génesis, Mateo, por favor, Génesis 2, 1 y 2, no sé exactamente cuál de los dos está. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Bueno, mis hermanos, Dios hace el bien con constancia. Hemos escuchado en más de una ocasión a nuestros hermanos evangélicos que Dios trabaja aún así en el día del reposo, ¿verdad? Hemos escuchado que nos han dicho eso, que no hay necesidad que reposemos el día sábado, porque aún así Él trabaja el día de reposo. Evidentemente no saben distinguir el trabajo de Dios y nuestro trabajo. Nosotros trabajamos para lucrar. Nosotros recibimos beneficio de trabajo, recibimos una paga, ¿verdad? Y los que no recibimos paga, las amas de casa, pues también ellas andan ocupadísimas en sus quehaceres. Entonces, Dios pudo extender su día de creación. Y dice Él que terminó el día 7º. ¿Cómo podemos explicar? Yo tengo una explicación. Quizá Roberto, alguno de mis hermanos puede dar una explicación. ¿Por qué dice que terminó el día 7º cuando fueron únicamente 6 días de creación? ¿Verdad? Yo no sé, yo tengo una... Sí, hermano, por favor. Sí, es que en realidad la parte material, pudiéramos decir, se fue creada en 6 días, pero aquí la escritura vemos claramente que dice, y acabó Dios en el día 7º, porque hizo para nosotros el espacio del tiempo que es el 7º día. Por lo tanto, el 7º día es parte de la creación, aunque terminó lo demás en 6 días, en realidad terminó el 7º, porque el 7º es parte de la creación. Por eso nunca podemos hablar solamente del sábado, independientemente de la creación, sino que siempre va junto. Y es algo maravilloso, ¿verdad? Como el sábado lo hace parte de la creación. Amén. Gracias por su participación y su comentario, hermano. Bueno, aquí habla de una persona que se la ha pasado muy ocupada. Y a todos pienso que en el transcurso de los días, desde que aceptamos
seguir las enseñanzas de Dios y unirnos a su pueblo nos ha pasado. No sé si alguna persona no se haya pasado un poquito del día de sus quehaceres el día séptimo, que si el sol se puso a las 6, no terminamos nuestros quehaceres hasta las 6:05, 6:10, y siempre yo pienso que esto nos ha pasado. A mí me ha pasado, ¿verdad? Y de vez en cuando todavía se me pasa. Ayer precisamente una persona a mi casa y se quedó un poquito más de la puesta del sol, y dije yo, ay, mi padre, pero pues ya se puso el sol, pero se fue, y le pedí perdón a Dios. Y mis hermanos, es que somos humanos, y como, sí, hermana. Sí, de una de las escenas de que me recuerdo de esto es de cuando se estaba preparando el cuerpo de Jesús, que estaban las mujeres preparando el cuerpo de Jesús ya que entregaron su cuerpo. Llegó la hora del sábado y estaban apenas empezando a embalsamar, o eso es lo que querían hacer, yo creo que volver o algo así. Apenas estaban empezando y llegó el sábado y dijeron, no, dice, no lo vamos a hacer porque pues ya es el día santo, y pararon, o sea, era, es, Dios nuestro Señor y todo lo que significaba, pero pusieron su obediencia. Amén. Y entonces, amén, por eso, porque fue muy bonito ejemplo que cuando leemos la historia, bien fácil que pasa de visto, pero, o sea, es lo grande, o sea, hagan de cuenta, es el rey, es algo, o sea, ¿cómo no van a, no, pues tiene que quedar bien? No fue la obediencia antes. Amén. Es cierto, sí. Muy buena observación, sí, hermano. Sí, es muy importante, ¿verdad? Lo que es, por algo Dios en su gran sabiduría nos dio un día de descanso. Cuando Dios hace algo, lo hace con un propósito. Amén. Y nosotros a veces pues tomamos las cosas por otro lado, pero Él mismo nos dio también un día de preparación. El hermano recuerda, dice, no se te olvide, vas a tener 6 días para hacer todas las cosas, pero este día es un día bendecido que todavía no entendemos totalmente cuál es esa, qué tan profunda es la bendición que Dios da. O sea, pero para disfrutar el sábado tenemos que prepararnos prácticamente toda la semana. No podemos comer chocolate toda la semana y venir el sábado con una zanahoria, no nos va a saber a nada, ¿verdad? Entonces necesitamos estar conectados con Dios como Cristo lo hacía todos los días, y el día sábado es un día donde ya cesamos de todas las actividades y se supone que debemos de descansar, no tanto físicamente, sino en la manera mental y espiritual. Es un descanso porque Él nos dio el ejemplo, porque Él descansó, no porque estaba cansado, sino porque es una convivencia de estar con sus hijos. En este caso, pues, el primer sábado fue el día de Adán, ¿verdad? Que ellos estuvieron completamente. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces aquí el repaso de lección dice de una mujer que tenía muchos quehaceres y se pasó y se puso a hacer quehaceres en el día sábado, y llegó el sábado por la mañana, se levantó temprano, que vio que el baño estaba sucio y que luego notó que sus hijos habían mojado la cama, uno se mojó la cama, tuvo que tender sábanas, lavar ropa, luego se dio cuenta que su esposo no tenía camisa planchada para ir a la iglesia, y se pasó haciendo más que hacer las horas del sábado. Pero entonces hubo un arrepentimiento. Dice, entonces se detuvo y pensó, el sábado, el día que más amo. Entonces esta persona recapacitó y hubo un arrepentimiento en ella. Pero nosotros, hermanos, sabemos que a veces no es bueno. Si pasa por como un error o algo así, Dios nos perdona, pero que nunca debe de ser un hábito. Debemos ser respetuosos y debe haber arrepentimiento genuino y sincero en ese momento, ¿verdad? No decir, no, pues al cabo Dios es amor, Él nos perdona.
No abusemos de las bondades de nuestro Dios, porque mis hermanos, en otras ocasiones vemos que también Dios es firme. Él es firme. No queremos las consecuencias de la infidelidad. Debemos definir exactamente cuáles son las cosas de mayor prioridad. Y veamos el versículo que se encuentra en Lucas 10, 41 y 42. Perdón, a ver, déjame ver a María estando. Veamos Lucas 10, 41 y 42. Porque ahí nos va a dar el orden de nuestras prioridades. Y a veces pensando que estamos haciendo el bien, no lo hacemos. Como vemos aquí. ¿Alguien puede leerlo, por favor? O le digo, Luis, ¿puede leerlo? Tú, disculpe, no viste levantar manos, pero Luis, ¿puede leerlo? Disculpa. Pues sí, lo que está aquí en el 40, por favor, y 41. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42. ¿Quieres que lea por 42 también? Sí, no, el 40. Sí, el 42 también, por favor. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí vemos el orden de nuestras prioridades, ¿verdad? El orden de nuestras prioridades, ¿cuál debe ser? A mí últimamente he pensado mucho en un versículo que dice acerca de el reino de Dios y su añadidura. Aquí vemos primero qué es el reino de Dios. Y el reino de Dios fue elegido por María. Marta estaba enfocada en la añadidura, en los quehaceres. Aún así, aunque Marta parecía y sentía que estaba en lo correcto, fue María lo que estaba haciendo lo correcto. Nuestro Señor nos lo aclara allí. Y eso es importante que lo tengamos nosotros siempre en mente. Siempre estamos definiendo qué es lo importante en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a leer una pequeña porción de la lección. Dice, el propósito de este ejemplo no es centrarnos en lo que debemos o no debemos hacer el sábado. Es más bien un recordatorio de por qué es importante tomar conciencia de las cosas que debilitan o obstaculizan nuestra relación con Dios. Aún así, cuando pensamos que nosotros estamos haciendo lo correcto, ahora no estamos, ¿verdad? Sí, hermano, disculpe. Y es que también lo que Dios bendice, el enemigo lo maldice. Y vemos desde el principio que convirtió el día sábado, es una bendición, lo convirtió en una carga. Y cuando Él vino, por eso chocó con la diferencia de opinión y de manera de observar el sábado, como su mismo pueblo había trastornado esa bendición. ¿Y ustedes creen que no hace lo mismo en este tiempo? El enemigo trabaja de la misma manera para que el sábado llegue a ser una carga en vez de una delicia, como dice la escritura, ¿verdad? El sábado debe ser un día que nosotros anhelemos que llegue, es un deleite. Pero el enemigo de esa manera llega a ser una bendición, pero el enemigo nos sobrecarga con tantas cosas y andamos acarreados, y a veces el sábado nos estorba porque no terminamos las cosas que andamos haciendo, pero ese no es el propósito de Dios. Por eso nuestras prioridades deben de estar bien colocadas y debemos de estar, repito, conectados durante la semana con Dios y su trabajo para que ese día en realidad llegue a ser un deleite.
Porque si Dios lo dio como deleite y no lo estamos deleitando, algo está mal y en este caso no es Dios. Amén. Gracias, hermano, por lo que nos dice. Si quisiera que veamos Proverbios capítulo 1, por favor, Mateo. Proverbios 1. Vamos a ver el razonamiento. Eso que es claro que acaba de explicar nuestro hermano Cruz, cómo el enemigo quiere manipularnos para que no veamos el razonamiento de Dios, sino que veamos el razonamiento del enemigo. Pero veamos cuál es el razonamiento de Dios. Proverbios 7:1, por favor. Sí. Miren qué expresión tan pequeñita pero tan potente. Una expresión tan únicamente voy a poner una pequeña porción de eso, aunque todos esos versículos están hermosísimos. Hijo mío, y me gusta como la manera que fue escrito, hijo mío, pausa, guarda mis razones. Como que esa coma que está ahí no nomás está por estar, sino que cuando habla Dios quiere que nosotros pongamos atención, que pausemos. Hijo mío, pausa, guarda mis razones. Las razones de Dios es ser obedientes, ¿verdad? Quisiera seguir leyendo el Proverbio 7, pero tengo que rezar la lección, porque son mensajes muy cautivadores. El buen razonamiento de Dios, muy diferente a lo que quiere el enemigo, hacernos pensar. ¿Ves? ¿Ve? Aquí en esta lección también nos habla del libro de Oseas. Vayamos, porque quisiera platicar un poquito más del comentarista, del que escribió la Biblia, pero mejor vayamos a la Biblia. Veamos Oseas 6, por favor. Oseas 6. Viene aquí todo el capítulo, todo el versículo 6, sexto, que son varios versículos. Miren cómo Dios nos habla. Quiere que vayamos a Él. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendrá, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Veamos los verbos: nos curará y nos resucitará. Si nos vamos al versículo 7, como Dios tiene su buen deseo para nosotros. Él nos curará, Él nos resucitará, sus juicios serán como luz que sale. Si vemos el versículo número 7, Charlie, ¿lo puede leer, por favor? Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Amén. Mis hermanos, como Dios nunca traspasó nada de lo que Él dijo, fuimos nosotros, y digo nosotros como humanidad, no como su pueblo, porque cada cometemos errores, traspasamos también el pacto que llevamos con nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo en el capítulo 9, dice, y como ladrones que esperan algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la causa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín. Pero Dios nos quiere que nos arrepintamos y que ese arrepentimiento sea sincero.
Es el Espíritu Santo que nos conmueve a un sincero arrepentimiento. Todos los días nos arrepentimos, pero debe de haber ocasiones en el transcurso de la semana donde podemos expresar un más sincero arrepentimiento, ¿verdad? Porque puedo estar manejando yo y puedo pedirle perdón a Dios manejando, pero se siente más sincero cuando uno está en la privacidad de su casa y se postra de rodillas y le pide a Dios que cuando lo hacemos con mucha sinceridad, mis hermanos, a veces es difícil contener el llanto, el llorar. Y yo pienso que cuando uno derrama lágrimas a causa de un arrepentimiento de algo que se siente uno mal, siente uno, yo no sé, pues yo siento a veces una mayor satisfacción. Así es que, mis hermanos, siguiendo adelante, si algunos están repasando su lección, que tienen con usted, bueno, y si no, vayamos al día martes, Mateo, por favor, día martes de la lección. Se titula El arrepentimiento genuino. Es de lo que estamos hablando, y de esto vamos a hacer una pregunta. De este título vamos a hacer una pregunta, y la pregunta ¿es esencial el arrepentimiento genuino para el perdón de pecados? Es esencial que nos arrepintamos genuinamente para que Dios nos perdone, ¿verdad que sí, mis hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Veamos en Mateo 3, 1 y 2, por favor. Estoy bloqueando ahí, hermana, disculpen. Ahí ve bien mi pantalla. Okay. Dice, a ver, ¿le puede leer usted, hermana, por favor? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Amén. Disculpe. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Amén. Regresa arriba, por favor. Dicen aquí, bueno, aquí dice arrepentíos, pero con frecuencia, mis hermanos, vemos la palabra arrepentíos con signos de exclamación, ¿verdad? ¿Qué denotan los signos de exclamación? Énfasis, urgencia, importante, con mucha importancia. Y cuando vemos esa palabra nos vamos a dar cuenta que a veces la vemos con signos de exclamación, porque es urgente, mis hermanos. ¿Y por qué Dios quiere que tengamos urgencia en eso? Porque ahorita nos está dando tiempo por misericordia, ¿sí, hermano? Esto es profético, hermano, porque aquí el mismo Señor Jesús dice: no fui enviado a nadie más sino a la casa de Israel, porque el tiempo de gracia se estaba terminando. Por eso el mismo Juan el Bautista les dice: arrepiéntanse, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, del árbol. Y porque el pueblo de Dios todavía no había hecho los arreglos necesarios. Entonces, nosotros estamos en la misma situación. Es el mismo llamado para nosotros: arrepiéntanse porque ya la gracia está por cerrarse y se acabó. Y eso es lo que sucedió con ellos. Como pueblo, como nación, estaba a punto de cerrarse. Si ellos se hubiesen arrepentido, no se les hubiera terminado el tiempo, hubieran
hubieran sido realmente el pueblo de Dios. Pero es interesante, ¿no? Como el llamado al arrepentimiento, como usted lo menciona, era urgente en ese momento porque ya se estaba terminando el tiempo de gracia para Israel. Amén. Amén. Veamos ahora, mis hermanos, la respuesta que dice Dios. Dice que la pregunta, la pregunta fue esencial, ¿es esencial el arrepentimiento para el perdón de los pecados? La respuesta aquí, conforme la Biblia lo contesta, si vemos en Hechos 3:19, veamos la respuesta en la Biblia, Hechos 3, versículo 19. Britney puede leer, mi hija, disculpe, yo estoy eligiendo las personas. El número 19, por favor. Así que Arrepentíos. Okay, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, Amén. para que vengan de la presencia del Señor tiempos de Refrigerio. Bueno, amén. Mi hija le batalla porque pues ella nació y creció en este país y desafortunadamente sus padres, que ahí estoy yo también, a veces le hablábamos más español, más inglés, y ahora aquí están las consecuencias. Debimos hablado, no, la mamá de ella nació aquí. Pero mis hermanos, rezando para no salirnos de esto, nos piden que nos arrepintamos, que seamos sinceros. Voy a leer ahora un pequeño segmento de la lección del martes, casi el último de los versículos, el último de los párrafos. Hermano, antes de esa parte, porque aquí el subtítulo es un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Sí. No podemos hablar del arrepentimiento sin hablar de lo que es el poder del Espíritu Santo, porque no hay ningún arrepentimiento humano. Nosotros nunca jamás vamos a buscar el arrepentimiento. Tenemos ahí en el ejemplo de Adán. Adán no estaba arrepentido después de que comió del fruto prohibido. Él dijo, tuve miedo y me escondí. No dice, estoy arrepentido, perdóname, he fracasado, te he dejado en vergüenza. No. Dijo, tuve miedo y me escondí y aquí estoy. Él no estaba arrepentido para nada. ¿Por qué? Tenía temor a las consecuencias. Eso no es arrepentimiento. A veces se puede fingir un arrepentimiento por las consecuencias, como Judas que fue y se ahorcó. ¿Sí? Ese no era arrepentimiento. Entonces, el único arrepentimiento, porque en el caso de Adán, él solo no podía arrepentirse. El hombre por sí mismo nunca jamás buscará a Dios. El que inicia la obra para que seamos movidos al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si no hay esa intervención, no va a haber un arrepentimiento genuino. Proverbios 28:13 lo ejemplifica, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta. No nada más es arrepentirnos, pedir perdón y seguir en lo mismo. Eso no es verdadero arrepentimiento. Amén. Sí, Uriel. Aquí como que principalmente tiene que diferenciar uno lo que es el arrepentimiento y la culpa. Cuando uno tiene un arrepentimiento genuino, cuando uno se arrepiente, te sientes tan mal que ya no vuelves a hacer lo mismo, porque te sientes tan mal de lo que hiciste, que es un arrepentimiento genuino. Cuando David pecó, que él se arrepintió, y ahí está el Salmo, no recuerdo cuál, en el que él
Amén. Gracias, hermano. Sí, eres amada. Yo nada más quería agregar al comentario de Uriel que es la importancia de saber diferenciar el arrepentimiento a el remordimiento. Cuando uno siente remordimiento es eso, pues culpa, miedo, y realmente no actúas. El remordimiento es más un sentimiento. Al arrepentimiento genuino es la acción, el apartarte de alguien. Amén. Amén. Mis hermanos, estas respuestas que han estado dando, esos comentarios que han dado mis hermanos, son tan similares a otra hermana que yo tengo y que aprecio muchísimo. Y le voy a decir que dice esa hermana que tengo yo, la cual aprecio bastante, dice: ningún arrepentimiento que no obra reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Entonces aquí dice, mis hermanos, que debe de haber reforma en nosotros. Si vemos que hay alguna reforma, entonces vemos que nuestro arrepentimiento fue genuino, ¿verdad? Pero cuando cometemos errores y continuamos en lo mismo, es como un ejemplo que puso un pastor que tuve hace muchos años, que dice que las ovejitas cuando cruzan un puente y caen en el lodo, ¿qué pasa? Quieren salir rápido, salen del lodo, se sacudan y continúan con su camino. Cuando los cerditos caen en el lodo, que hacen, pues ellos se regocijan ahí mismo, ¿verdad? Y están, sí, entonces nosotros debemos de ser como esas ovejitas, que si tropezamos debemos salir, sacudirnos y seguir el camino. Si podemos, si no más comentarios, vamos a continuar con el día miércoles, por favor, y queremos ver cuánto más tiempo tenemos. Son las 10:38 y repaso lección debe terminar a las 10:55. Posiblemente terminemos antes porque vamos en el miércoles. El miércoles se titula Gracia Suficiente. ¿Por qué necesitamos gracia suficiente, mis hermanos? Porque queremos que Dios nos perdone, ¿verdad? No nomás una vez, sino una y otra vez, ¿verdad? Dice uno de los versículos bíblicos, dice: Señor, aquí estoy de nuevo. Eso lo encontramos en Lucas 18:13. La palabra de nuevo quiere decir que ya había cometido el error y volvió a cometerlo. Y mis hermanos, como se habló del Señor Jesús, Él estuvo en el mundo, Él no pecó. A diferencia de Él, nosotros resbalamos y Dios nos perdona. Pero nunca debemos de tomar por desapercibida su firmeza. Siempre debemos de estar luchando para no pecar. Mis hermanos, ahora vamos a leer Éxodo 34, 1 al 10, si no todo, pero vamos a ver algunas partes claves de lo que es la lección que habla de Éxodo 38, 1 al 10, si lo puedes poner, vecino, por favor. Sí, Éxodo 34, 1 al 10. 34, 38. Perdón, Éxodo 34, versículo 1 al 10. Aquí vemos que Moisés, ¿ya el vecino? Éxodo 34, ¿1 al 10? Aquí hay una comunicación entre Moisés, nuestro hermano Moisés. Hay una comunicación entre
Él y el Padre. Él le hace una petición. Y quiero leerles yo primero el versículo número 1. Y dijo Jehová a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Es importante notar que dice Dios, las tablas primeras que quebraste. Bueno, aquí volvemos a reafirmar y confirmar que nosotros somos los que quebramos. Dios las hizo originalmente las hizo bien y no hubo ningún cambio, aunque las volvió a hacer, las volvió a escribir, fueron como las previas, ¿verdad? Aquí vemos que dice, y si vamos al número 5, versículo número 5, todos los versículos hablan de una petición que que Moisés le pide a Dios. El 5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Qué hermosas palabras, hermanos. Saber que nuestro hermano Moisés tuvo el privilegio de estar en la presencia de Dios. Nosotros también lo podemos estar, mis hermanos, por medio de su espíritu. Entonces, vemos la submisión de nuestro hermano Moisés en el versículo 8. Y vean con qué carácter, veamos lo sumiso de nuestro hermano, ese carácter tan hermoso que tuvo nuestro hermano Moisés, que no por nada fue el elegido para sacar al pueblo de Israel. Número 8 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo duro de servirse. Y perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados, y tómanos por tu heredad. Esta es la petición que Moisés le está pidiendo a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Y vemos con qué rapidez Dios contesta la petición que Moisés le hizo. ¿Alguien le voy a pedir a alguien más que lea el versículo 10, que es la respuesta de Dios para Moisés, para beneficio nuestro? Léelo, Mateo, por favor. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y así fue escrito, y así fue hecho, ¿verdad? Fue un lapso de tiempo para hacer eso, pero la respuesta fue inmediata. ¿Verdad, mis hermanos? Como quisiéramos que así sentir la respuesta de Dios inmediata, pero tenemos que estar satisfechos con el tiempo de Dios, no con el nuestro, con el tiempo de Dios. Veamos ahora lo que nos dice en el día jueves. Veamos si puedes poner eso ahí, Mato, porque vamos a hacer referencia a algunos versículos bíblicos otra vez. Jueves, por favor. Y el título de la lección aquí dice: la vestidura más costosa. ¿Alguien me podría decir, antes de empezar a repasar este día, por qué es que se considera la vestidura más costosa? Porque es la que nos va a llevar a la vida eterna, la vestidura de Cristo. Amén. Nos espera lo que costó esta vestidura, pues era un precio muy grande, ¿no? Sí. La vida de Jesús.
Sí. Es el resultado de la vestidura más costosa. ¿Verdad, mis hermanos? Vamos a leer ahora Mateo 22, 1 al 14, por favor, no todo, algunas partes nada más. Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Y la lección hace una pregunta: ¿qué tipo de mensajes escuchamos nosotros en estos versículos que están ahí? ¿Qué podemos percibir en estos mensajes? ¿Verdad? Si tenemos tiempo, ¿verdad, Mateo? Quizás podemos leer varios más que tenemos tiempo. 10:46, terminamos a las 10, repaso lección. Bueno, vamos a terminar antes del tiempo, quizás sea bueno. Ok, mis hermanos, entonces veamos. En el versículo número 3 y 4, veamos el versículo 3 y 4. ¿Qué vemos ahí? Uriel, si puedes leer tú, por favor, versículos 3 y 4 de lo que está en la pantalla. Y envié a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. ¿Hasta cuál? Espera, 3 y 4, versículo 3 y 4 nada más. Dice el 3, bueno, Dios muestra paciencia y amor, todavía no está demostrando paciencia. Invita a estas personas que, por cierto, ¿aceptaron ellos esas invitaciones o no aceptaron esas invitaciones? ¿Verdad que no la aceptaron? La invitación que Dios está dando para nosotros es una parábola, pero podemos nosotros ver quiénes son los invitados y cómo es que se siente Él cuando nosotros lo rechazamos. Y luego si vemos en el versículo, se invitan a estas personas y rechazan, pero no solamente rechazan, sino que matan a aquellos que fueron enviados. Hubo persecución, había la persecución. Nosotros, hermanos, en ocasiones somos rechazados. ¿Quién de nosotros que ha salido a tocar puertas no ha sido rechazado? ¿Verdad? Pero sabemos que es Dios que rechazan también, no nomás nosotros. Ahora veamos el versículo 6, bueno, el versículo 6 ya no, el versículo de la persecución, que fueron matados. Ahora veamos que también hay trigo y hay cizaña. Entre aquellos que son enviados hay trigo y hay cizaña. Sí, eso lo vamos a ver en el versículo número 10, por favor. Se lo voy a leer yo. Y dice: saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente a los malos y los buenos. Allí hay trigo y hay cizaña. Y las bodas fueron llenas de convidados. Pero después vamos a ver, mis hermanos, que también finalmente hay un juicio. ¿Qué encontraron allí en esas bodas? ¿Qué fue lo que se encontró en esas bodas? Y vemos eso, lo vemos en el 12. Amanda, ¿lo podría leer en el versículo 12, por favor? Mateo 22, 12. Dice: y dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin un vestido de boda? Mas él enmudeció. Él enmudeció. ¿Puede leer el 13 también, por favor? Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, ahí será
Amén. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que aquí Dios nos está dando un mensaje completo en 14 versículos. Nos dio su carácter, que es la gran paciencia. Nos dijo que también que vamos a ser víctimas de persecución, y también, mis hermanos, que finalmente va a haber juicio. Dios va a hacer juicio, no nosotros. Dios va a hacer. Es que tengamos cuidado con cómo nos conducimos nuestras vidas, mis hermanos. Hay que tener cuidado. Estoy maravillado como Dios nos guía, ¿verdad? Todos los días de nuestras vidas, y nos está forjando. Gracias. Nos está forjando. Me gusta la palabra forjar, porque, mis hermanos, se forja a causa de intenso calor. Se moldea, el hierro se moldea a causa, en forma de intenso calor, y esa es muy bonito, mis hermanos, cómo Dios nos va acercando más a Él. Mis hermanos, que tengan un feliz día. Vamos a seguir adelante. Esto un poquito, 2 minutos atrás. Sigamos con el siguiente segmento. Aquellas personas que se les pidió participar todavía no, vamos a prepararnos. Lo siguiente es va a ser primero. Su participación, hermana, se llama recón infantil. Se hacen otros términos, pero pasa, hermano.